Estas serán las de Sevilla, Madrid y Barcelona. Y tenemos que la primera sinagoga de Madrid se inaugura en 1916. Este tímido renacer de la vida comunitaria judía en España quedará truncado al comienzo de la Guerra Civil. En Madrid, al inicio de la Guerra Civil, en 1936, podrían haber unas 450 familias censadas en la comunidad que marchan al extranjero gran parte, permaneciendo unos pocos. Se vuelve incluso, y está en los escritos de la época, en los escritores falangistas y nacionalistas, se vuelve a la España de 1492, a los reyes católicos, a lo que ellos representaban, a la España nacional, católica, apostólica y romana, y al catolicismo como esencia de la nacionalidad. La Guerra Civil supone la parálisis de la vida judía en España. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, hay, por un lado, una realidad política, que es que España es más aliada del eje Berlín-Roma que de los occidentales, es decir, por lo tanto está más en connivencia con el mundo nazifascista que con las democracias occidentales. Pero, sin embargo, no pone limitaciones a la entrada durante un tiempo de refugiados judíos siempre que vayan a salir, siempre que los refugiados judíos salieran. Y en ese sentido yo creo que España fue uno de los lugares, no diré de refugio, pero sí de paso hacia la libertad de los refugiados judíos que, sobre todo viniendo de Francia, pasaban hacia América o hacia otro lugar. Fuera de España, en zonas de ocupación alemana como Atenas, Sofía, Budapest, Salónica o Bucarest, muchos diplomáticos españoles se sirvieron de aquel decreto de Primo de Rivera para proteger de los campos de concentración a miles de judíos sefardíes y no sefardíes. Básicamente tuvieron actitudes personales de facilitar salvoconductos, pasaportes a judíos, en muchos casos sefarditas y en otros no, que bajo protección española pudieron salvarse. Nosotros no sabíamos que existían campos de concentración ni sabíamos que existía Auschwitz, pero se sabía que el gueto era la antesala de la deportación. La gente del gueto la llevaban unos en trenes y otros a pie hacia Austria. El empeño de todo el mundo era no pasar al gueto, cómo librarse de pasar al gueto. Y aquí hay una cosa muy interesante de la historia de cómo las embajadas supuestamente neutrales o realmente neutrales empezaron a ayudar a los judíos. Eran la embajada de Suecia, la de Suiza, la de España, la de Portugal, la del Vaticano y la Cruz Roja. Empezó por la embajada de Suecia, donde Raoul Wallenberg empezó a extender unas llamadas cartas de protección donde decía fulano de tal, húngaro, está bajo la protección de la legación de Suecia y se ruega a las autoridades que respeten, etc. Y en la embajada de España legación de España, no había a la sazón embajador, solamente un encargado de negocios. Se llamaba Ángel Sant-Briz, un zaragozano que entonces tenía 34 años de edad, había nacido en el año 30, y empezó a extender primero a los sefardíes y después a los judíos en general, haciéndolos pasar por sefardíes, basándose en aquel edicto de Primo de Rivera de los años 20, empezó a extenderles cartas de protección. Como nosotros teníamos a mi padre en España, mi madre consiguió una carta de protección para los tres y con esa carta de protección pasamos a una de las 8 llamadas casas españolas.
que al principio eran 1 o 2 y luego se fueron extendiendo. En la casa protegida había a la entrada una inscripción que decía: este es territorio, bueno, goza de extraterritorialidad porque está bajo la protección de la Embajada de España, de la Legación de España. En total eran 5.200 los judíos salvados por la Legación de España. Franco no fue el campeón de los judíos y por supuesto que España pudo hacer más. Sin embargo, comparativamente con otros países democráticos como podía ser Gran Bretaña, Estados Unidos o incluso la propia Suiza, la actitud de España fue humanitaria y que salvó muchas vidas. Pero reitero que más que una actitud de Franco, del gobierno de Franco, yo creo que fue una actitud personal, loable y reconocida por parte de los diplomáticos españoles. Franco permitió que en Hungría salvasen a judíos, pero no permitió que esos judíos vinieran directamente a España. Seguían siendo judíos húngaros. Y nosotros llegamos a España, pudimos hacerlo porque mi padre nos reclamó y llevaba años viviendo aquí. Y llegamos aquí, pero no conseguimos la nacionalidad española. Luego fuimos apátridas muchos años y no se concedía la nacionalidad española más que a los que eran católicos, que no era un acto de antisemitismo porque los protestantes y los musulmanes tampoco podían conseguir la nacionalidad española. En el año 37 alguien nos hubiera dicho que íbamos a ir a España, en fin, todo el mundo se hubiera reído de mi familia, o sea, realmente fueron los avatares de la guerra. España era el país de la expulsión. En su día los rabinos pronunciaron lo que se llama en hebreo un jerem, o sea, un anatema sobre España. Y por otro lado también, en la época de mi infancia, pues España era uno de los países del eje. Y por lo tanto, pues, y todavía seguía, o sea, cuando acabó la Guerra Mundial, en España seguía habiendo un régimen, el mismo que había habido aliado de Hitler. Desde 1939, en España estaba prohibido el culto privado de las minorías. En 1945, Franco anuló dicha orden, pero prohibió cualquier tipo de manifestación que no fuera la de la religión católica. Con grandes dificultades, las comunidades judías se reunían en casas, entre autorizaciones legales y permisos temporales. En aquella época aquí había un catolicismo cerrado y general. Todo el mundo iba a la misa los domingos. Mi padre, para no ir a misa los domingos, decía que él era ortodoxo. A partir de entonces pensaron pues, que era de otra secta cristiana y lo dejaron estar en paz. En los colegios españoles la enseñanza de la religión católica era obligatoria y el único sitio donde los chicos no estaban obligados a asistir a las clases de religión católica era el Liceo Francés. De donde yo venía, que era Tetuán, era como las antiguas ciudades de las tres culturas que dicen ahora, una ciudad donde había un componente cristiano, un componente musulmán y un componente judío, y donde las tres sociedades tenían sus microsociedades que coexistían y convivían. ¿Y qué me encontré? Pues una sociedad que no entendía para nada lo que era un judío, que no entendía lo que era un judío y que no podía comprender lo que era un judío. Yo llegué aquí y la gente no sabía lo que era ser judío. Te estoy hablando de universitarios, compañeros míos de la universidad, que cuando mi nombre, Benbunán, no es un nombre castellano ni andaluz, Benbunán, es que nombre más raro, ¿qué eres? Soy judío. Ellos tenían todavía la imagen del pueblo de Icida, el oscurantista, y claro, cuando ves que soy una persona igual que los demás, pues se quedaban con la boca abierta, de verdad. Yo no me hubiera imaginado nunca que en Sefarad pudiera haber tanto desconocimiento sobre lo judío como lo que me pude yo encontrar en el año 59. Pero yo creo que no era producto, era un producto político. Las autoridades cerraban los ojos sobre lo que pudiera ser la comunidad judía. Bueno, pues así todo, pues bueno, alquilaban un local, un teatro para celebrar ahí las fiestas, sobre todo las de Año Nuevo y de Kippur. En Barcelona pues había pocos judíos, habría algunos miles, 3.000 quizá, 4.000. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí,
La comunidad israelita de Madrid no existía.